hacer confirmación de hipertensión en el domicilio, con el AMPA. Porque si no, no sabríamos si es hipertensión, ¿no? Perdón, estaba con el micro apagado. Es, Oye, es 135,85. correcto, es muy distinto hablar en paciente en el consultorio, en este caso en el AMP, con el AMP, el automonitoreo ambulatorio de la presión arterial, y es muy diferente el MAPA, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, en este caso es 135,85. Y si fuese en el mapa, ¿no? Es 130,80, ¿no? El punto de corte. ¿Listo? Por si acaso, es importante. Y el riesgo, es cierto que el score 2 está validado en Europa y les voy adelantando que si bien allí mencionaron los tres score Framingham, el score 2 o el score 2 OP para mayores de 70 años o el score 2 para diabéticos, no están validados para Latinoamérica, sino están validados, estaría validado en Latinoamérica el uso del score, por ejemplo, del último que mencionaron de riesgo cardiovascular de la AJA, que es del 2017, ¿no? A ver, solo para poner la diapositiva anterior, creo que está. Es, exacto, el último. El último, ¿y por qué es el último? Porque es el más completo, creo yo, tiene LDL colesterol, ¿no? El score 2 no está validado en Latinoamérica, en este lado del continente. Y el Framingham es un poco antiguito y tiene bastantes parámetros. Es muy inespecífico, ¿no? Entonces, creo que el mejor para nosotros, y les adelanto, el que más utilizamos, yo creo que coincidimos con la mayoría de la parte clínica, es el último, el de riesgo cardiovascular del 2017, que es el de la, es muy, pues el AJA tiene ahí el link, pero también yo lo puedo pasar. ¿Listo? Bien, a ver, continuamos, si no, para no demorar más. A ver. Ok, continuando con lo que es cribado y diagnóstico, primero tenemos lo que es el cribado de la hipertensión. La guía de la Sociedad Europea pues, nos da las siguientes recomendaciones. En primer lugar, si tenemos a un adulto que es menor de 40 años, se recomienda un cribado de la presión arterial cada 3 años. En cambio, si es mayor o igual a 40 años, se recomienda una medida no de la presión arterial, al menos de forma anual. Siguiente. Ok, ahora en cuanto al diagnóstico como tal, entonces si tenemos a un paciente que le encontramos en consulta, ¿no? Hipertensión, entonces dependiendo, ¿no? Si tiene, digamos, una presión elevada que se define, ¿no? Como una presión arterial sistólica entre 120 a 139 y una diastólica entre 70 y 89, lo primero que vamos a hacer es buscar si tiene factores de riesgo. Si no tiene, como ya mencioné, pues se le hace lo que es un cribado de la presión arterial al menos una vez al año. Y si tiene factores de riesgo, se indica que se va a confirmar la presión arterial con mediciones en domicilio y ambulatorias. ¿A qué se refiere esto? Pues a realizarle lo que es un MAPA o un AMPA y, si no fuese posible, repetir la medición de la presión arterial en consulta en más de una visita. Ahora, si tenemos una, como tal ya, hipertensión, ¿no? Que es con una presión arterial sistólica sistólica entre 140 y 159 y una diastólica entre 90 y 99, igual se recomienda pues confirmar la presión arterial en domicilio o ambulatorias. Igualmente para una hipertensión entre 160 a 179 sobre 100 sobre 109. Y en este caso, la guía nos recomienda que se confirme lo antes posible, en específico antes de un mes. Y por último, si encontramos un paciente que tiene una hipertensión mayor o igual a 180 sobre 110, se debe pues evaluar si es una emergencia hipertensiva. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer ante un paciente con presión elevada o hipertensión es hacerle la historia clínica completa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar factores contribuyentes a una enfermedad cardiovascular o también para buscar posibles secundarismos o buscar un daño de órgano diana. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar en la historia clínica factores de riesgo como acá tenemos, ¿no? Una antecedente familiar, ¿no?
de hipertensión o de alguna enfermedad cardiovascular, de una enfermedad renal, si el paciente es fumador, si consume mucha sal en la dieta, si consume mucho alcohol, si tiene un estilo de vida sedentario, entre otros, ¿no? También vamos a buscar, ¿no?, con lo que dije, daño de órgano diana. Por ejemplo, si el paciente tiene su órgano dañado, es, digamos, el cerebro o los ojos, vamos a encontrar síncope, untía, demencia. Si el órgano dañado es el corazón, podríamos encontrar dolor de pecho, arritmias, palpitaciones. Si el órgano dañado es el riñón, poliuria, nocturia, hematuria, entre otros. Y también es muy importante preguntarnos qué es su medicación habitual. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que nos podrían, ¿no?, elevar la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya, entonces a continuación, a un paciente, ¿no?, que es hipertenso, lo que le vamos a pedir son, pues, pruebas rutinarias, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de elegir el mejor tratamiento y también para detectar riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, secundarismos o comorbilidades, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas rutinarias que se le piden está, pues, la glucosa. ¿Con qué objetivo? Para buscar diabetes. También podemos pedir lípidos séricos, colesterol total, colesterol LDL, HDL, triglicéridos. Esto nos va a ayudar para la evaluación del riesgo cardiovascular. También medir sodio, potasio en sangre, como tal un hemograma, ¿no?, hemoglobina, hematocrito, calcio, medir la TSH, con el objetivo de buscar una hipertensión secundaria, por ejemplo, un aldosteronismo primario, una enfermedad de Cushing, un hipertiroidismo. También medir la creatinina en sangre, también la tasa de filtración glomerular, también análisis de orina es muy importante, el índice albumina-creatinina para buscar una enfermedad renal o una enfermedad renovascular, el EKG también para buscar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y por otro lado tenemos lo que son las pruebas opcionales, por ejemplo el ecocardiograma para buscar alguna cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, también lo que es el calcio arterial coronario o un attack, ¿no?, de las coronarias para buscar placas ateroscleróticas. Y entre otros exámenes tenemos, ¿no?, también otro importante es el fondo de ojo, ¿no?, para buscar una retinopatía hipertensiva. Y también la guía nos menciona un poco sobre las pruebas genéticas, que en sí no es, o sea, se menciona pues que no es una prueba que se hace pues rutinariamente, solamente en ciertos casos, cuando hay pacientes que se sospechan, ¿no?, causas monogénicas raras de hipertensión secundaria o que tienen feocromocitoma, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el daño de órgano diana, ¿no? Entonces, lo más importante es ciertos órganos, ¿no? El riñón, por ejemplo. Lo primero que vamos a medir entonces es pues la tasa de filtración glomerular y también podríamos pedir un índice alguno de creatinina para buscar lo que es la enfermedad renal moderada o grave. Entonces, en estos casos, pues vamos a encontrar, ¿no?, una tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 o una albuminuria mayor o igual a 30. En cuanto al corazón, al pedir un EKG para buscar una hipertrofia ventricular izquierda, vamos a encontrar, ¿no?, podemos encontrar el índice Sokolov-Lyon o algunos criterios de Cornell. También vamos a pedir una ecocardiografía, no en todos los casos, sino solamente cuando encontramos criterios de hipertrofia ventricular izquierda en el EKG o si encontramos signos y síntomas de falla cardíaca, no le pedimos una ecocardiografía. Y bueno, también la guía nos menciona, ¿no?, podemos pedir una ecografía renal, un Doppler también para buscar lo que es una hipertensión por enfermedad parenquimatosa o renovascular, o bueno, como ya mencioné, un fondo de ojo para buscar retinopatía hipertensiva, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no?, como diabetes, o si le encontramos una presión mayor de 180 sobre 110. Siguiente. Ok, entonces aquí les presento algunas de las causas, ¿no?, de hipertensión secundaria. En primer lugar vamos a hablar del aldosteronismo primario,
¿Cómo podríamos sospechar de esta enfermedad? Pues generalmente es asintomático, pero podría presentar algunos síntomas y signos como podremos encontrarle una hipopotasemia, una fibrilación auricular, una debilidad muscular o tetania. Y entonces, ¿cómo diagnosticar esto? Podemos pedir un índice de aldosterona-renina o algunas pruebas de confirmación, por ejemplo, el test de supresión salina. Otra enfermedad es la hipertensión renovascular. ¿Cómo podemos sospechar de esto? Bueno, tiene varios signos y síntomas, como migraña, acúfenos, podríamos encontrar un edema pulmonar, un supravascular, disección arterial o aneurismas, una aterosclerosis o una atrofia renal. O como tal en los exámenes que le vamos a pedir, podríamos encontrar una tasa de filtración glomerular pues, disminuida, una albuminuria, un aumento de la renina. ¿Y cómo diagnosticamos como tal la hipertensión renovascular? Pues con una ecografía Doppler renal o una angioTAC o una resonancia magnética abdominal. Siguiente. También tenemos a la apnea obstructiva del sueño. En esto, los pacientes pues, se caracterizan por tener un sueño intermitente, una somnolencia diurna, como tal, pues tienen periodos de apnea, ronquidos. También se caracterizan por ser pacientes con obesidad. Y para diagnosticarlo, pues le pedimos una polisomnografía nocturna ambulatoria. Y al lado derecho, pues tenemos una tabla con otras causas de hipertensión secundaria. Por ejemplo, tenemos el feocromocitoma, ¿no? ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? Midiendo la metanefrina y normetanefrina en orina de 24 horas. Otra puede ser el síndrome de Cushing. Para diagnosticarlo, pues pedimos un cortisol libre en orina 24 horas o una prueba de supresión con dosis baja de dexametasona. Siguiente. Ya, para continuar vamos a ahondar más en el aspecto del tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Como nuestra compañera nos había adelantado en un primer momento, hay que tener en cuenta tanto la presión arterial, la medición de la presión arterial, pero también los factores de riesgo que se pueden ver también con otras escalas, ¿no? Dependiendo de la población en las que se usen. Pero para ya enfocarnos más que todo en el tratamiento, hay que definir que una de las principales diferencias de estas dos guías es justamente la clasificación, ¿no? Que la Sociedad Europea nos da tres definiciones, ¿no? Una que es la presión arterial no elevada, de menos de 120 a 70, la presión arterial elevada de 120 a 70 y la hipertensión arterial, ¿no? Que es una presión arterial mayor a 140/90, ¿no? Aquí no voy a especificar mucho acerca de las definiciones, dependiendo de cómo es que se ha medido. Más que todo me estoy enfocando en las mediciones a nivel de consultorio, ¿no? Y por otro lado tenemos a la AJA, ¿no? Que nos da 4 definiciones, ¿no? Una hipertensión, entre comillas, normal, que sería una medición de menos de 120/80, una presión arterial elevada cuando está entre 120 a 129 y menor a 80, una hipertensión estadio 1 de 130 a 139 o diastólica de 80 a 89, y una hipertensión arterial estadio 2 mayor a 140 en sistólica y mayor a 90 en diastólica, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es incluir, ¿no? que la sociedad americana nos divide una hipertensión arterial en estadio 1 y 2, ¿no? Entonces, básicamente esto nos va a definir mucho la presión arterial objetivo. Para la Sociedad Europea, la presión arterial objetivo sería de 120 a 129 en cuanto a la sistólica y de 70 a 79 si nos fijamos solo en la diastólica, ¿no? Pero en este caso sí nos brinda ciertas excepciones, ¿no? Nos dice que podemos ser un poco más
un poco más flexibles en ciertos casos, ¿no? En casos de que haya una persona mayor a 85 años o se trate de una hipertensión ortostática o nos encontremos con un cierto estadio de fragilidad, entonces podríamos considerar como un objetivo tratar de bajar la presión arterial lo más que se pueda, ¿no? Y también considerar la tolerancia del tratamiento. Y por otro lado, la sociedad americana nos da una presión arterial objetivo de menor a 130/80 e incluso, en el mejor de los casos, también nos dice que sería mejor todavía si es que fuera menor a 120, ¿no? Una presión arterial sistólica. Siguiente, por favor. Ya, en ambos casos hay que hacer un énfasis en las medidas no farmacológicas, que esto es algo que sirve tanto para la prevención como para el tratamiento en cualquier estadio. Entonces, hay que considerar el aumento del consumo de potasio, el aumento de la actividad física con ciertas especificaciones que en un momento ya voy a dar, el optimizar el manejo del peso y la dieta, la reducción de la sal y también reducir o evitar en todo caso el alcohol. Y otro dato que sí es bastante de importancia es que evitar fumar no nos va a reducir directamente la presión arterial, pero lo que sí promueve es la reducción del riesgo cardiovascular. Por eso es bastante importante, porque hemos visto que los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen otras comorbilidades y además el mismo hecho de que tengan hipertensión arterial les confiere un riesgo cardiovascular. Entonces, sí es importante no fumar a pesar de que esté directamente relacionada a la reducción de la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como les había comentado, ambas guías recomiendan en cualquier estadio la reducción de sodio, el ejercicio regular, la reducción del peso, una dieta saludable, reducción de alcohol, el abandono del tabaco y optimización del potasio según un contexto clínico, ya que tenemos también pacientes que van a tener concomitantemente una enfermedad renal crónica. Y bueno, al lado se muestran las recomendaciones, ¿no? Que si desean pueden leerlas con más detenimiento, pero básicamente se trata de todo lo que les he comentado. Siguiente, por favor. Ya, lo que sí nos resalta bastante ambas guías y nos recomiendan es la dieta DASH. Y es importante entender esta dieta, ya que no solo busca bajar la presión arterial, sino también mejorar la calidad global de la alimentación. Y esta se va a basar en un mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, granos y lácteos, bajos en grasa, así como la reducción de azúcares, carnes y grasas saturadas. Entonces, como vemos en la imagen, en realidad esta dieta es bastante saludable, ¿no? Y su efecto es multifactorial. No solamente va a disminuir el consumo de sodio, sino también va a mejorar el perfil de potasio y el consumo de fibra. Esto nos va a ayudar también a controlar el peso y a su vez reducir el riesgo cardiovascular. Por eso es tan recomendada. Siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a la comparación entre las dos guías, ¿no? En cuanto a medidas no farmacológicas. El caso de la Sociedad Europea nos recomienda una restricción de sodio menor a 2 gramos, ¿no? Y en cuanto a términos de sal, menor a 5 gramos. También nos hace énfasis en el ejercicio aeróbico, que debe ser mayor o igual a 150 minutos por semana, y en caso de que optemos por un ejercicio más vigoroso, bastaría con 75 minutos por semana, distribuido en 3 días, ¿no? En cuanto a la fuerza dinámica, también nos especifica que se recomienda hacerla entre 2 a 3 veces por semana. Por otro lado, la guía también nos indica, ¿no?, que el ejercicio aeróbico es recomendado de 90 a 150 minutos por semana y también nos recomienda una resistencia, nos da más especificaciones en cuanto a la resistencia dinámica, ¿no? Nos recomienda 6 ejercicios, hacer 3 sets y 10 repeticiones de cada uno, entonces es mucho más específica en ese sentido. Por otro lado, el manejo del peso
en cuanto a la Sociedad Europea, nos recomienda manejar un IMC entre el 20 y 25 y una circunferencia de cintura menor a 94 centímetros en hombres y menor a 80 centímetros en el caso de mujeres. Por otro lado, la guía americana nos recomienda también reducir el peso y sobre todo en personas que tengan sobrepeso u obesidad, reducir su peso en más del 5%. Y bueno, otras consideraciones que nos da la guía europea son evitar los azúcares, tal cual nos dice que hay que evitar bebidas endulzadas, refrescos y zumos de frutas. Y también la deshabituación tabáquica que les había comentado hace un momento. El gráfico era de la Sociedad Europea y bueno, si es que se ponen a revisar ambas guías, la Sociedad Europea es un poquito más ilustrativa, entonces en ese sentido nos puede ayudar más. En cuanto a la recomendación propia del potasio, la guía europea nos recomienda de 0.5 a 1 gramo por día y más que todo, si se han dado cuenta con las diferencias que les he dado, son bastante mínimas, ¿no? En realidad, todo se resume en hacer ejercicio, bajar de peso, controlar la dieta, y básicamente la dieta, una dieta buena, no más que todo, se resume en una dieta DASH. Entonces, básicamente sería control de la dieta, hacer ejercicio, manejo del peso, evitar tabaco, alcohol y azúcares. Lo que sí nos añade la guía americana es el control del estrés y nos orienta más que todo a la meditación e incluso a la respiración y a la práctica o las técnicas de yoga. Eso sí es algo exclusivo más que todo de la guía americana. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al manejo farmacológico, como habíamos mencionado antes, los fármacos de primera línea son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, ¿no? Así como los calcioantagonistas, de preferencia los dihidropiridínicos y los diuréticos tiazídicos. Ambas guías favorecen una combinación fija, el uso de un medicamento solo o una tableta sola, ya que esto también ayuda a una mayor adherencia al tratamiento. Más que todo, la diferencia radica en cuándo comenzar una doble terapia o una monoterapia. En el caso de la guía europea, más nos orientan a dar una doble terapia en combinación fija, ya sea con YECAS o ARAS con calcioantagonistas o YECAS o ARAS con tiazidas. Aquí hay que hacer énfasis en que los YECAS y los ARAS no se combinan. Y bueno, la monoterapia se reserva para ciertos casos, ¿no? Casos de fragilidad, donde haya una persona mayor a 85 años o que tenga un riesgo de hipotensión. Por otro lado, la sociedad americana, la guía americana sí da una chance para dar un tratamiento con monoterapia, ¿no? Sobre todo en los estadios tipo 1, ¿no? Con riesgo cardiovascular bajo. Y ya nos orienta para administrar una doble terapia en casos donde haya una hipertensión arterial estadio 2 o en pacientes que tengan un mayor riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Ya, posterior a estas combinaciones que he mencionado, de no funcionar, ambas guías nos recomiendan la triple terapia, que consistiría en un YECA o un ARA combinado a un calcioantagonista y una tiazida. Como podemos ver, las diferencias más que todo están en el seguimiento. Al final, si nos fijamos, la sociedad europea va escalonando y va haciendo ese seguimiento entre 1 a 3 meses, y una vez controlada la presión arterial ya se sugiere un control anual. En cambio, la sociedad, la AJA es un poquito más estricta con los seguimientos. Los seguimientos son más continuos. Una vez controlada la presión, se sugiere controles
cada 3 o 6 meses. Ya. Y bueno, siguiente. Esto nos lleva también al siguiente tema, que es... Siguiente, por favor. La hipertensión arterial resistente, ¿no? Ya. Bueno, aquí les presento un flujograma que es mucho más práctico y más sencillo. Está brindado por la IETSI y les recomendaría que más se fijen en este porque es más práctico. Como había mencionado, las medidas farmacológicas y no farmacológicas son fundamentales para el tratamiento de la hipertensión arterial. Aquí consideramos también el riesgo cardiovascular, ¿no? Nos dice que si es que hay un alto riesgo cardiovascular, se considera la terapia combinada. Y en caso de que no haya un riesgo cardiovascular alto, podemos considerar como primera instancia una monoterapia. Pero bueno, aquí voy a hacer más que todo énfasis en los casos donde haya una hipertensión arterial y una diabetes mellitus concomitante. En caso de que encontremos albuminuria en estos casos, hay que iniciar tratamiento preferentemente con los IACAS o con los ARAS. Y bueno, también aquí están los objetivos de presión arterial. En general es igual, menor a 140/90, salvo que haya un alto riesgo cardiovascular, en donde ya sí sugerimos una presión arterial menor a 130/80. Siguiente. Ya, ahora sí, en caso de que esta presión arterial no sea controlada con los 3 fármacos que ya habíamos dicho, ¿no? Un IECA o un ARA combinado con un calcio antagonista y una tiazida, vamos a definir esto como una hipertensión arterial resistente. ¿Qué vamos a hacer ante una hipertensión arterial resistente? Inicialmente hay que descartar que no haya una pseudoresistencia. Para ello, primero hay que confirmar que el paciente sí haya estado adheriéndose al tratamiento correctamente y hay que usar otras mediciones de presión arterial precisas, medir la presión arterial en domicilio y también en el trabajo y de forma ambulatoria siempre que se pueda. Además de ello, hay que identificar y modificar factores de riesgo, estilos de vida que pudieran estar interviniendo, ¿no? En que no haya una buena respuesta al tratamiento. Y finalmente, optimizar el tratamiento ajustando las dosis al máximo y usar las combinaciones a dosis fijas. Finalmente, una vez que ya hemos confirmado que sí se trata de una hipertensión arterial resistente, hay que dar un manejo escalonado y esto lo establecen ambas guías, ¿no? En primer lugar, hay que dar, lo que se prefiere es dar un antagonista mineralocorticoide como la espironolactona, pero si es que no se tolera, se puede dar eplerenona. Después también nos hablan de una maximización diurética considerando clortalidona o indapamida. Posterior a ello ya podemos considerar el uso de otros fármacos como beta bloqueantes, alfa bloqueadores o antihipertensivos de acción central. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí también hay un flujograma. Este es de la Sociedad Europea. Es básicamente lo que les había comentado, ¿no? Una vez que ya se ha hecho uso del beta bloqueante, hay que tratar esta hipertensión de forma multidisciplinaria y considerar los otros fármacos que les había mencionado, como los alfa bloqueantes o los antihipertensivos de acción central, así como los diuréticos ahorradores de potasio, entre otros. Y bueno, podríamos optar por un tratamiento intervencionista, que es la denervación renal en casos más seleccionados. Siguiente. Ya. En cuanto a la hipertensión arterial secundaria, bueno, ya había sido ciertamente comentada, pero sí es importante recalcarla en este sentido, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con que esta hipertensión arterial secundaria es sospechada justamente porque es resistente al tratamiento, a todos los tratamientos que ya hemos visto antes.
Entonces, a ellos se pueden sumar otros síntomas propios de cada patología, como la hipocalemia, crisis hipertensivas, hipertensión paroxística, ronquidos, obesidad o la propia exposición a fármacos o algunas sustancias hipertensoras. Como ya habíamos visto, algunas de las causas de una hipertensión arterial secundaria son el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma, la apnea obstructiva del sueño y aquella inducida por fármacos. La Sociedad Europea nos da un mayor detalle en cuanto al manejo terapéutico según la etiología, y la AJA nos va a dar un mayor énfasis acerca de la sospecha y el cribado. Entonces, ambas son complementarias, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí les he traído un cuadrito bastante resumido acerca de cada una de estas patologías, pero también es importante considerar las prevalencias, ¿no? Como vemos, la prevalencia más alta de ellas es la apnea obstructiva del sueño, y justamente también se presenta en pacientes que tienen obesidad, ¿no? Entonces es algo para considerar que es bastante frecuente, ¿no? No es una prevalencia no significativa. El diagnóstico se hace por la polisomnografía y el tratamiento se va a basar según los hallazgos de esta polisomnografía, ¿no? Y su índice de apnea-hipopnea, ¿no? En algunos casos, cuando es leve, solo se va a requerir de medidas dietéticas, ¿no? La pérdida de peso y la higiene del sueño, pero cuando ya nos encontramos frente a una apnea obstructiva del sueño moderada o más severa, se va a requerir del CPAP. En cuanto al aldosteronismo primario, esta sobre todo se debe sospechar en casos de hipocalemia y una hipertensión arterial resistente. Para hacer el diagnóstico, igual tenemos que, de preferencia, usar la relación aldosterona-renina y luego confirmarla con pruebas de supresión. Y bueno, para el tratamiento, si es que esta es unilateral, se sugiere la adrenalectomía, y si es bilateral, antagonistas del receptor mineralocorticoide como la espironolactona o la eplerenona. Y luego está la hipertensión inducida por fármacos o sustancias. En ese sentido, sí es importante ahondar en la anamnesis, porque sí hay muchos fármacos que son de uso habitual que pueden estar conduciendo a una hipertensión arterial, como son los AINES, los anticonceptivos orales, los antidepresivos, el alcohol, la nicotina, la cocaína, el uso de anfetaminas, ¿no? O sustancias recreativas. También algunos fármacos anticancerígenos, ¿no? Para ello sí es importante ahondar en la anamnesis, y el tratamiento sería sustituir o suspender el agente causal, aunque no en todos los casos se puede realizar, ¿no? Sobre todo en tratamientos oncológicos hay que hacer una evaluación multidisciplinaria. Siguiente, por favor. Ya, luego está la enfermedad renal crónica, ¿no? Que es un diagnóstico bastante frecuente y se presenta muchas veces de forma concomitante con la hipertensión. Entonces, en ella hay que sospecharla cuando la creatinina esté elevada, haya albuminuria o alteraciones urinarias con retención de sal y agua. Para hacer el diagnóstico, las pruebas que ya habíamos mencionado antes, la ecografía renal dentro de ellas, y bueno, para el tratamiento ya es manejo, digamos, de la especialidad, ¿no? En casos ya más avanzados se va a requerir de la diálisis o el trasplante. Luego está la hipertensión renovascular, que bueno, sí es importante considerarla y sospecharla sobre todo en jóvenes o en jóvenes adultos. Se caracteriza por ser una hipertensión arterial de inicio brusco, puede cursar con edema agudo de pulmón, y sobre todo aquí tenemos a la patología de la displasia fibromuscular. Para hacer el diagnóstico es a través de imágenes, y bueno, el tratamiento es la angioplastia con o sin stent, dependiendo de la patología de que se trate. Y finalmente tenemos al feocromocitoma, que se caracteriza por su tríada clásica, ¿no? De hipertensión arterial paroxística, cefalea, palpitaciones y sudoración. El diagnóstico se hace con el dosaje de metanefrinas y el tratamiento es la resección quirúrgica. Siguiente, por favor.
Ok, ahora continuaremos con el tema de crisis hipertensiva. La guía de la Sociedad Europea nos define esta como una presión arterial mayor de 180/110 y esta la va a clasificar en una emergencia hipertensiva y en una urgencia hipertensiva. La emergencia, en el cual el paciente pues, va a presentar cefaleas, alteraciones de la visión, dolor torácico, disnea, mareos y otros déficits neurológicos. Y esta, a diferencia de la urgencia, es que sí va a haber un daño de órgano diana. Este puede ser un daño cardiovascular, cerebrovascular o una microangiopatía. Y como mencioné, también se califica en una urgencia, que es cuando no hay un daño de órgano diana. La guía también nos menciona que siempre en estos casos de una crisis hipertensiva, pues hay que considerar que los pacientes tienen una condición adicional. Puede ser que tengan un consumo de simpaticomiméticos, como por ejemplo metanfetaminas o cocaína, o puede ser en pacientes embarazadas o que tengan un diagnóstico de feocromocitoma. A diferencia de la guía americana, que la define ligeramente distinto, que es una presión arterial mayor de 180/120, y esta diferencia de la guía pues, europea la clasifica en una emergencia hipertensiva y en una hipertensión severa. La emergencia hipertensiva, pues al igual que la guía de la Sociedad Europea, es cuando hay un daño del órgano diana, y la hipertensión severa es cuando no hay un daño del órgano diana. Siguiente. Ya, entonces en estos casos, pues hay que tomarles pues, ciertos exámenes a los pacientes. Los más importantes que considero es el fondo de ojo, un EKG, como tal pues un hemograma, hemoglobina, medir creatinina, electrolitos. Y ya en casos tenga ciertos síntomas que nos sugieren ciertas enfermedades, pues ya pedir ciertos exámenes más específicos, ¿no? Pero de inicio, los primeros que mencioné. Siguiente. Entonces, ¿cómo es el manejo? La guía de la Sociedad Europea nos menciona que para empezar hay que establecer los órganos bien afectados y se requieren otras intervenciones distintas a la disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no existe pues la hipertensión secundaria. Entonces, si nosotros solamente tratamos lo que es bajar la presión, no se va a solucionar solo con eso, sino hay que tratar la causa subyacente. Y también nos menciona que hay que determinar si hay una causa que ha precipitado el aumento agudo de la presión arterial u otras situaciones relacionadas con la salud que pueden afectar el plan de tratamiento, por ejemplo, el embarazo. Entonces, en específico ahora de la urgencia hipertensiva, la guía nos menciona que no es necesario hospitalizar y se recomienda un manejo vía oral. Se menciona que se debe bajar de 10 a 20% de la presión arterial en un día, en 24 horas, y la emergencia hipertensiva, a diferencia pues, de la urgencia, sí se tiene que hospitalizar y debe ser un manejo endovenoso. A diferencia de la guía americana, que nos menciona que es mucho más específica, ¿no? En cuanto a la emergencia hipertensiva, sí nos menciona igual que se hospitaliza, se recomienda pues enviar al paciente a UCI, y es mucho más específica en cuanto a los objetivos, ¿no? Nos dice que hay que reducir el 25% de la presión arterial sistólica en una hora, luego reducir a menos de 160/100 en las siguientes 2 a 6 horas, y por último llegar a la meta de una presión arterial sistólica entre 130 y 140 en 24 a 48 horas. Nos dice que hay ciertos, por ejemplo, en la enfermedad aórtica es diferente, ¿no? Se recomienda reducir abruptamente la presión arterial sistólica a 120 en una hora. Y en cuanto a la hipertensión severa, igual que la urgencia hipertensiva, ¿no? No es necesario pues, reducirla abruptamente la presión arterial. Siguiente. Ok, entonces acá tenemos una tabla con los fármacos más, digamos, utilizados en una emergencia hipertensiva. Más que todo, se utilizan betabloqueadores, que es lo que más nos va a ayudar en casi todos los pacientes. Ciertas excepciones podría utilizarse, ¿no? Por ejemplo, en una falla cardíaca, un vasodilatador. Y algunas recomendaciones que nos da es que esta medicación que se le va a dar al paciente debe ser una medicación de corta acción, vía endovenosa, en infusión continua, y con esto para evitar las fluctuaciones de la presión arterial. Siguiente.
Y la guía de la sociedad, bueno, de la guía americana, ¿no? Es mucho más específica en cuanto a, con esta tabla nos dicen, ¿no? Dependiendo de la comorbilidad que tiene el paciente, nos recomienda ciertos fármacos. Entonces, por ejemplo, en una disección aórtica, nos menciona que de preferencia utilizar el abetalol o el esmolol. En un edema pulmonar, edema agudo pulmonar, una nitroglicerina, nitroprusiato, un síndrome coronario agudo, la betalol, nicardipina, nitroglicerina, una injuria renal aguda, utilizar fenoldopan o nicardipina, y así, dependiendo de la comorbilidad, nos recomienda ciertos fármacos. Siguiente, por favor. Ok, ahora para finalizar tenemos lo que es el caso clínico. El caso clínico nos dice en paciente masculino de 63 años, su motivo de consulta es que tiene una persistencia de cifras elevadas de presión arterial, su tiempo de enfermedad es de 5 años. El relato nos dice paciente con antecedente de hipertensión arterial de 5 años de evolución, que refiere que tiene cifras elevadas de presión arterial, aproximadamente mayor a 170 la sistólica, pese a tratamiento con 4 medicamentos. La hipertensión ha mostrado empeoramiento progresivo en los últimos 2 años, por lo que acude a un especialista para más estudios. En cuanto a los antecedentes, tenemos antecedentes patológicos. El paciente presenta hipertensión arterial desde hace 5 años, diabetes mellitus tipo 2, que no recibe insulina. Ha presentado un evento cerebrovascular, pero no le ha dejado secuelas, y su medicación habitual es nifedipino, 60 miligramos al día, losartán, 100 miligramos al día, nebivolol, 5 miligramos al día, y rimeldintina, 1 miligramo al día. En cuanto al examen físico, le encontramos una presión arterial mayor de 170 en la sistólica. Siguiente. Entonces, acá tenemos algunas preguntas. Primero, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Hipertensión esencial mal controlada, hipertensión resistente, crisis hipertensiva o una hipertensión de bata blanca. Los que quieran participar pueden prender su micro o escribirlo por el chat. Bien, muy bien. A ver, ¿quién quiere comentarnos qué diagnóstico sería este paciente? A ver, bueno, por el chat. A ver, no levantó, bueno, respondió primero Shamadi. Shamadi, a ver, nos dice que es una hipertensión resistente, la opción 2. Coméntanos por qué, por favor, Shamadi, cómo sustentamos eso, qué nos define hipertensión resistente en este paciente. Por ejemplo, podríamos tomar en cuenta su medicación habitual, que ya tiene, bueno, ya el paciente va 5 años con hipertensión y está utilizando nifedipino, que es parte del grupo de los calcio antagonistas, losartán, que es ARA2, nebivolol, que sería un diurético, y rilmenidina, que, bueno, pertenecerían a las becas. Rilmenidina, ¿no? Que es un alfa 2 central, o sea, es un medicamento antihipertensivo de acción central. Nebivolol. ¿Nebivolol qué medicamento es, perdón? Es un beta bloqueador selectivo. Ya, sí, es un beta bloqueador selectivo, ya. Y ahora dos, en filipino me dijiste que es, perdón. Bloqueador de los canales de calcio. Es un calcio antagonista, ¿no? Dihidropiridínico, ok. Entonces, para que me respondas esa alternativa de hipertensión resistente, ¿cuándo pensamos que es una hipertensión resistente? Ya. Cuando la presión, por ejemplo, del paciente
no va a estar controlada a pesar de usar 3 medicamentos, que en este caso de diferentes clases que ella utiliza 4. Y también que en este caso ya su presión estaría en 100, mayor a 170. Ya. O sea, no logra. Según la baja es mayor a 130, si no me equivoco, ¿no? La sistólica. Pero me dices que 3 medicamentos, ojo, son diferentes medicamentos, idealmente ya agotándolos de primera línea. No, bueno, acá no ha usado ningún diurético. No está usando ningún diurético. Pero la idea es que esté utilizando al menos 3 o 4 medicamentos diferentes a dosis máxima. ¿Sí? A dosis máxima. ¿Y cuál sería tu recomendación de la siguiente, a ver, alternativa, la siguiente pregunta? Aumentar la dosis, añadir otro, buscar causas secundarias, cambiar tratamiento. ¿Qué harías? Creo que sería lo ideal buscar causas secundarias, porque ya estamos utilizando distintos medicamentos de distintas clases y aún no se logra controlar bien esta presión, por lo que deberíamos descartar, como ya indicaron, no sé, hiperaldosteronismo primario o estenosis, apneas obstructivas del sueño, entre otros. Tenemos algo para pensar en el caso, para pensar causas secundarias, porque una cosa es hipertensión resistente y otra cosa es hipertensión secundaria. Y en el caso clínico, ¿hay algo que te haga pensar que debemos buscar causas secundarias o secundarismo? ¿No menciona? Quizás podría ser que ha estado empeorando progresivamente en los últimos 2 años y también me parece que dijeron que tuvo un evento cerebrovascular sin secuelas. Ya, a ver, ya, volvamos a la diapositiva. ¿Qué quiere ver el grupo o quien me ha planteado? Aumentar añadir otro fármaco, buscar causas secundarias. Bueno, no va de la mano con la sospecha diagnóstica, ¿no? Cambiar tratamiento, muchas veces, a veces no se cambia, sino quizás podría agregarse un medicamento, pero. Y aumentar la dosis, yo pensaría si es que las dosis no son máximas, ¿no? Son dosis, bajas dosis o alguno de los medicamentos. Losartán creo que está como dosis máxima. A ver, la anterior, nifedipino. Nifedipino está como dosis, probablemente sí, es una dosis alta. Nebivolol, probablemente. Artemisina. O sea, son medicamentos que están, yo creo que unas dosis o moderadas altas. Ya, ¿qué dice acá Claudia? ¿Qué nos dice? Oh, sí, Claudia. ¿Qué nos dice tu respuesta? A ver. Doctor, soy Fabiola. Fabiola, perdón. Sí, Fabiola volvió a la última parte. sí, Perdón. sí. Sí, en este caso es una hipertensión. De la primera pregunta es la hipertensión arterial resistente y de la segunda es efectivamente buscar una causa secundaria. Ya, va a buscar causas secundarias. A pesar que arriba no, la resistencia, pero causas secundarias a la resistencia un poco como que no va de la mano, ¿no? Pero bueno, causas secundarias. Es cierto que tenemos que siempre pensar secundarismo en todo paciente joven, ¿no? Sobre todo que tenga menos de 40 años, con valores por debajo, mejor dicho, por encima de 160-100. No es el caso porque no es un paciente joven, pero sí se tiene que buscar siempre causas secundarias en pacientes que superan el 180-110 en todo. En este caso, a ver la anterior, bueno, no pasaba de ese valor, pero el problema es que este paciente no controla bien. Yo más bien tendría que confirmar, miren, bueno, no hay esa alternativa, pero tendría que confirmar una hipertensión resistente y no puedo tomar acción si no lo confirmo, porque las guías recomiendan, si yo sospecho hipertensión resistente, lo tengo que confirmar con un mapa o un AMPA, descartando la hipertensión enmascarada, la hipertensión de bata blanca. Eso primero.
Pero bueno, es un poco, no sé, este es de qué año es del 2018. Bueno, el caso clínico me dice que podría ser que sí puede descartar causas secundarias, aunque no estamos hablando de hipertensión secundaria, pero por tamizaje en estos pacientes que no controlan, habría que buscarle. Pero si es que me estás hablando del tratamiento una vez confirmado, tendría que añadir un medicamento, ¿no? Pero bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, es un caso para pensar. ¿Y este es el mismo, sobre el mismo? Sí, doctor. Posteriormente Ok. se le realizó exámenes auxiliares, ¿no? En busca de secundarismo y se encontró que el potasio estaba disminuido, la aldosterona estaba aumentada, la renina activa estaba disminuida, el índice de aldosterona renina activa estaba aumentada, también se midió el ácido vanilmandélico urinario que estaba aumentado y por último se midió metanefrinas y normetanefrinas urinarias que estaban disminuidas. Y todo esto pues les hizo sospechar, ¿no?, que había un exceso de aldosterona y que había una causa endocrina. Siguiente. Ya, ya. Bueno, creo que ya lo mencionamos, ¿no? Creo que es ya muy sencilla la respuesta, lo vamos a aclarar simplemente. Y hay que tener en cuenta, si estamos sospechando de una hipocalemia, que puede haber hipocalemia, fibrilación, debilidad muscular, ¿no? Puede haber hasta una tetania, puede haber ¿Cuál es la causa de un hiperaldosteronismo primario? Justamente podría ser una tumoración adrenal, ¿no? Una hiperplasia adrenal, ¿no? Una tumoración adrenal es lo más frecuente, ¿no? A veces se menciona como un incidentaloma, ¿no? Se encuentra como un incidentaloma de forma casual, entonces ese sería lo más frecuente, ¿no? Pero acá me menciona dos alternativas un poco similares, pero desde el punto de vista del tratamiento de un hiperaldosteronismo primario por una tumoración adrenal es la adrenalectomía. Bueno, me imagino que la alternativa debería ser el adenoma. ¿Sí? Sí, doctor, es uno de más, creo. Ya, ok. Entonces, para justamente aclarar un poco. Si bien tenemos otras causas de hipertensión secundaria, pues tenemos otras causas como lo que es el SAOS, ¿no? Síndrome obstructivo de apnea del sueño. Tenemos la hipertensión renovascular, que una causa es la estenosis de la arteria renal unilateral, que puede ser de causas en adultos mayores, la aterosclerosis. Y en jóvenes, la displasia fibromuscular, que muchas veces, como han explicado, hay que colocar un stent, ¿no? A veces no, ¿no? Hay que hacer una angioplastía a ese nivel. Síndrome de Cushing, que puede ser exógeno, puede ser o una enfermedad de Cushing, una tumoración. Bueno, pues, y tenemos el hiperaldosteronismo primario. Bien, ¿algo más acerca de eso? Ok, seguimos, a ver. Sí, se le realizó lo que es una ecografía abdominal y, bueno, para confirmar, ¿no?, se detectó una lesión nodular en la glándula suprarrenal izquierda y se confirmó posteriormente con una tomografía, ¿no?, que era una lesión sólida de aproximadamente 2.5 centímetros en la misma glándula. Bien, muy bien. Tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, la paciente se le sometió a una cirugía y se le extirpó la lesión y se confirmó histológicamente. Y bueno, su evolución, que la paciente pues mejoró su presión arterial ambulatoria, disminuyó a su presión arterial sistólica a 130 y también se confirmó en la monitorización ambulatoria de la presión arterial en 24 horas, que también disminuyó. Y gracias a eso pues se logró suspender 2 de los 4 fármacos y se logró reducir dosis de los otros 2 restantes. Muy bien. Ok. Bien, les felicito al grupo, si bien nos hemos reunido virtualmente, pero yo sé que había, como mencionó allí también David, hubiese sido ideal
hacerlo presencialmente, pero ha sido una buena presentación. Y los felicito en ese sentido, con los casos clínicos que nos ayudan muchísimo. Si bien a veces las respuestas no están tan fáciles como uno quisiera, pero esto nos ayuda a darnos cuenta que, y me parece el nivel de los casos clínicos muy bueno, y siempre manteniendo la expectativa. Hay algunos que se olvidan y lo mencionan de plano como una explicación del caso clínico. No, dejemos la pregunta suelta. Bien, y esto nos ha servido de mucho para no darnos cuenta de los diagnósticos. Nos ha ganado bastante el tiempo, pero hay que recordar en este caso clínico que una causa también, además de, también puede ser un feocromocitoma, ¿no? Como causas secundarias hay el paraganglioma. El paraganglioma es simplemente una tumoración de la misma estirpe celular, pero ya no en la glándula suprarrenal, sino fuera de ella. Un lugar frecuente es en un paraganglioma carotillo, ¿no? Carotillo, ¿no? Puede haber también intestinal, ¿no? Alguna vez por ahí alguien preguntó en una pregunta un poco rebuscada, ¿dónde se ubica frecuentemente un paraganglioma? Pues es una causa secundaria de hipertensión, ¿no? Y que podemos encontrarlo allí, ¿no? En cabeza y cuello más frecuente, en la zona carótida, el más frecuente. Bien, no se olviden que vamos a quedar aquí, ya el tiempo se nos ha pasado, ya revisaremos unos 10 minutos, 15 minutos de algo que les iba a presentar, pero no se olviden, es un tema, las guías, en este caso las dos guías más importantes que hablan de hipertensión, las más actuales que tenemos hasta el momento, es la guía de la AJA, pero tiene un punto de corte más estricto, mucho más bajo, que es el de 130/80. ¿Listo? Para considerar una hipertensión y su estadio 2 es el que coincide con la Guía Europea de Cardiología de 2024, que es 140/90 para arriba, IO, ¿no? 140 IO 90, ¿no? Que pueden estar en esos valores. No se olvide que para diagnóstico la Guía Europea habla de un valor por debajo de, o sea, mejor dicho, una hipertensión normal por debajo de 120/70, ¿eh? Y la guía de la AJA igualmente por debajo de 120/80. Los objetivos, una vez que ya se inicia el tratamiento antihipertensivo, es buscar en lo posible por debajo de 130/80. Pero idealmente, si el paciente es joven, menos de 55 años, debería ser mucho más estricto en buscar un objetivo que se aproxime por debajo de 120/80. En adultos mayores no se puede ser tan exigente por riesgo de hipoperfusión cerebral, miocárdica, ¿no? Entonces, se puede pedir menos de 140/90. Hay unas pequeñas variaciones de acuerdo a la guía, pero en general, o las guías de la IETS y por ahí que son adaptadas a estas guías, ¿no? Pero básicamente se trata al menos de buscar 130/80, por debajo de ese valor. No se olviden que la hipertensión secundaria, como en el caso clínico, ya no es el clásico 10%, ¿ah? 90 de la esencial primaria y 10%, más bien se está diagnosticando más causas secundarias. Por eso en las últimas revisiones van a encontrar porcentajes que llegan al 25% de prevalencia para la hipertensión secundaria. Ojo, historia podemos quedarnos con ese 10%. Tenemos más métodos y herramientas de diagnóstico, como en el caso clínico, que se habrán dado cuenta que se encontró una adenoma adrenal. Entonces no se olviden de eso. Solamente para recordar algo más hasta presentarles, no se olviden de las medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas. En la guía de la hoja dice que con una hipertensión que está entre menos de 140, que es su estadio 1, como ya como diagnóstico, se da estilos de vida, manejar estilos de vida y se puede intentar dar una monoterapia, ¿no? Una monoterapia. En cambio, la guía de la europea ya menciona básicamente circunstancias, si es un paciente frágil, más de 85 años, para dar monoterapia. Si no, todos los demás a terapia dual. Dual. ¿Qué quiere decir? Un inhibidor de la ECA o ARA2 más un calcio antagonista o tiazida o un diurético, ¿no? Entonces, allí siempre vamos a jugar con los de primera línea. Los beta bloqueadores ya no son considerados de primera línea, ojo, son los inhibidores de la ECA, ARA2, diuréticos calcio antagonistas y los dihidropiridínicos y los diuréticos tipo tiacídicos y los tiacídicos like. Los beta bloqueadores no, porque tienen efectos adversos y se ha visto que no tiene repercusión de igual manera como los de primera línea que se ha mencionado.
no disminuyen tan igual el riesgo cardiovascular, por eso no son considerados de primera línea, cuidado. Han preguntado cuáles son los de primera línea y no podemos caer tan sencillamente en el error de considerar beta bloqueadores a los de primera línea como primera línea. ¿Listo? No se olviden de la dieta DASH, hay que dar potasio, además de reducir el sodio y la sal, hay que reducir el potasio, ¿no? Mejor dicho, hay que aumentar la ingesta de potasio, porque el potasio lo que va a hacer, como sabemos, a nivel a nivel renal, el túbulo contorneador distal o túbulo colector, va a hacer que genere un intercambio, ¿no? Ya sabemos que la aldosterona genera retención de agua y sodio y elimina potasio. Al dar más potasio, en este caso, 0.5 gramos por día de potasio, lo que va a hacer es que ya se elimine más bien sal y agua, ¿no? Con la intención de generar disminución de la presión arterial y también genera un efecto en la fibra muscular de las arterias, un efecto vasodilatador. Entonces va a ayudar a disminuir la presión arterial. La dieta DASH, la actividad física de 150 minutos a la semana, o sea, que él camine. Es lo mínimo que decimos a los pacientes, camine, señor, camine. Si está ligeramente elevado de peso, puede trotar. Pero si está, por ejemplo, más de 10 kilos sobre su basal, su peso ideal que debería tener, le decimos que camine de forma apresurada media hora por 5 días a la semana. Puede ser de lunes a viernes, que haga una caminata continua de media hora, porque todo el mundo va a decir, yo camino, doctor, yo siempre camino. No, es una caminata continua y apresurada, a paso rápido, sin correr para los pacientes que no puedan correr todavía. No voy a mandar a un obeso mórbido, obeso de grado 3 a correr, ¿no? Será para que termine destrozándose la rodilla y la cadera. Y aparte, si es enérgico, en el paciente que pueda ser enérgico, por ejemplo, correr, pues tendrá que tener menos del 10% o 10 kilos menos de lo que debería tener de exceso, y ahí lo podemos hacer en un ejercicio enérgico de 75 minutos, 2 veces a la semana, para que hagan los mismos 150 minutos. Y que también 2 veces a la semana tiene que ser ejercicio isométrico de peso, ¿no? O sea, levantar peso también es una recomendación de manejo individualizado también, evidentemente. El alcohol, idealmente no tomar, algunos mencionan la guía, por ahí menos de 100 gramos a la semana, pero es no tomar, no beber licor. Evitar el tabaco también. La dieta DASH, o algunos dicen la dieta mediterránea, que es básicamente rica en verduras, ensaladas, baja en grasas saturadas, carbohidratos y azúcares. ¿Y qué más? En las medidas no farmacológicas, bueno, creo que están básicamente todas. Sí. Bien, hasta que hemos llegado, quiero que aprovechen el día al menos del Viernes Santo. Vamos a llegar, ya lo que queda lo vamos a hacer en la siguiente revisión. Y bueno, si es que hay alguna duda o pregunta, ya lo resolvemos la siguiente semana. Les deseo igual nuevamente unas felices Pascuas para todos y sus familias también. ¿Listo? Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Gracias. Doctor, Gabriela. doctor, buenas tardes. Disculpe, por favor. Lo que pasa es que pude entrar tarde a la reunión. Alteraciones de la visión, dolor torácico. Estaba de viaje, pero Angioplastia no podía marcar la asistencia. es la... Hay que avisar por el chat a la hora del ingreso, porque yo ya... de imágenes y bueno, Sí, lo que me digas que has ingresado tarde, ¿ya? Pero de todas Está bien. maneras siempre avisar, como lo hizo Darla, Ya. avisar apenas ingresamos al chat. Bueno, es virtual, ¿no? Pero no se olviden de eso, nada más. ¿Listo? Yo está bien. Quedamos Muchas así. gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Bien. doctor. doctor, buenas Hasta tardes. luego, Claudio Valerio. Cristian.